Hermanos, vamos a iniciar nuestra reunión y vamos a comenzar con la clase dominical. Vamos a continuar con este tema de la oración. Hoy sería el tema 29. Hemos estado agotando el tema de la oración desde hace tiempo. Iniciamos definiendo lo que es la oración, quiénes pueden orar. Después transitamos a lo largo de la oración del Señor, o la conocida también como el Padre Nuestro, y estamos ahorita ya en la recta final, estamos con la oración y el evangelismo, ¿sí? Cómo se va a combinar el orar por los salvos, o cómo tenemos que orar por aquellos que pedimos por la salvación de sus almas. Y hoy sería el tema ya número 29, la cuarta parte de esta sección. El siguiente domingo estaremos viendo la oración congregacional, ya algunos aspectos de cómo se debe orar en la congregación, y estaremos ya terminando esta serie de la oración, y después arrancaremos muy posiblemente con una escuela dominical, ahora con clases acerca del evangelismo, que nos estará compartiendo nuestro hermano Julio, ¿verdad? Para ir aprendiendo ahora sí el ABC de lo que es el evangelismo. Muy bien, vamos entonces a iniciar con este tema de la oración y el evangelismo. Vamos a orar para que el Señor nos pueda dirigir en esta clase y que podamos aprender, y que lo que aprendamos lo podamos poner por obra. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu presencia, te damos gracias porque estamos vivos, te damos gracias por la reunión de los santos, te damos gracias por este privilegio de reunirnos, Señor, de estar contigo, Señor, de estar con los hermanos, y queremos exaltarte, queremos darte todo honor, toda gloria, Señor, y queremos, Señor, que también tú hables a nuestras vidas, que nos conformes a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, en esta clase, Señor, danos la paciencia, danos la iluminación necesaria, danos las capacidades necesarias para que podamos aprender, y que lo que aprendamos lo podamos poner por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces en la clase anterior nosotros ya habíamos comentado que el apóstol Pablo comienza a regular algunos aspectos que tenía que regular en la iglesia en Éfeso, y le encarga a Timoteo y le dice: Timoteo, vas a tener que corregir lo deficiente. Y cuando el apóstol Pablo comienza a corregir lo que estaba lo deficiente, comienza precisamente con la oración. Primero de Timoteo capítulo 2, del versículo 1 al 8, ya habíamos explicado, nos presenta los parámetros de la oración evangelística, liga primero la obligación de la iglesia de orar y orar por la salvación. Y estos versículos, ya habíamos explicado, se pueden dividir en tres partes: orar por la salvación de todos, Dios quiere que todos sean salvos, y las condiciones para la oración evangelística. También habíamos comentado en la clase anterior que cuando el apóstol Pablo inicia y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, el apóstol Pablo utiliza estos cuatro términos que se refieren precisamente a la oración a favor de la salvación de las personas, de todos los hombres. Y explicábamos en las clases anteriores que rogativa significa que oramos por la necesidad que tienen las personas. Una persona que no es salva tiene la mayor necesidad, la necesidad definitiva que tiene es la salvación de su alma, ¿sí? Por eso, de acuerdo a la Biblia, cuando nosotros tenemos una reunión de oración y cuando tengamos el tiempo de oración, si alguien dice: quiero que oren por mi papá, por mi amigo, por mi primo, siempre les preguntamos: ¿y es cristiano? Y si contestan: no, no es cristiano, entonces más que orar por su trabajo, por su salud, es orar por la salvación de ellos, porque la obligación, la necesidad que ellos tienen es la salvación de su alma, ¿sí? Después las oraciones en las que nosotros oramos, es decir, en las rogativas oramos por la gran necesidad que tienen, y en las oraciones oramos por el gran Dios que nosotros tenemos, a causa de la gloria de Dios. Y luego en las peticiones explicábamos que nosotros
este término peticiones habla de caer junto con alguien, entonces nos habla de involucrarnos, y esto se refiere a que cuando nosotros oramos por la salvación de alguien, debemos de involucrarnos con esa persona. Por eso estas oraciones, cuando son muy fugaces de oremos por la salvación de los jóvenes, esa vez es una oración muy romántica porque oras por todos y por nadie a la vez. Entonces, si voy a orar por mi papá, que no es salvo, me voy a involucrar con él para presentarle el evangelio, para poder ser un medio y para poder mostrarle el amor de Cristo, etcétera. Entonces, involucrarse con la persona. No solamente la pasión en la oración, sino la involucración. Y después terminábamos con las acciones de gracias, que oramos independientemente del resultado de la oración, el Señor salve o no salve a la persona, nosotros le podemos dar gracias por la respuesta que Él pueda dar para cada uno de nosotros. Muy bien, ahora en esta clase vamos a continuar y terminar esta parte. En el primero y segundo apartado vemos que dice orar por la salvación de todos. Dios quiere que todos sean salvos. Esto ya lo explicamos en su momento en alguna clase, porque existe la doctrina de la predestinación y el escuchar todos y que Dios quiere que todos sean salvos. Ya explicamos en qué sentido o cuál es la razón por la que el apóstol Pablo dice que Dios quiere que todos sean salvos, que obedece a cuestiones del celo judío, porque para el judío nada más existía el judío y el gentil era el carbón para el infierno. Entonces ellos decían, es nuestra nación, nuestra etnia, nuestra creencia, y los demás estaban excluidos, y el apóstol Pablo tiene que llegar y decirles, no, señores, no pueden estar divididos con estos conflictos en sus corazones. Muy bien, dice primero de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y aquí el apóstol Pablo encasilla la definición, todos los hombres. ¿Quiénes son todos los hombres? Todos los hombres, obviamente, se está refiriendo a hombres, se está refiriendo a mujeres, y esto nos deja ver que el objeto de la oración de la salvación son todos los hombres, todas las mujeres, ¿sí? No importa grandes, pequeños, casados, solteros, etcétera, todos ellos son objeto de la oración. Ahora, todos estos hombres, ya en el versículo 2, cuando el apóstol Pablo, en el versículo 1 dice, quiero que oren por todos los hombres, luego dice, por los reyes y por los que están en eminencia. Lo que nos deja ver entonces el apóstol Pablo es que todos los hombres, como que hace una división, dice, todos los hombres son todos los hombres y todas las mujeres, y también todos los hombres y mujeres que se encuentran en algún lugar de eminencia, que se encuentran en alguna posición de autoridad. Y propiamente aquí nos está hablando del gobierno. Entonces, la obligación que nosotros tenemos, la encomienda, es orar por todos, y luego, cuando el apóstol Pablo hace esta subdivisión y dice, bueno, de todas las personas por el gobierno, también nosotros estaremos orando por la salvación de ellos. Ahora, vean que la instrucción que da el apóstol Pablo cuando refiere a orar por el gobierno es una oración que, de acuerdo al versículo 1, 2, 3 y hasta el 8, tiene que ver con la salvación de ellos, ¿sí? No está diciendo, oren por sabiduría, oren para que los presidentes sean cristianos, oren para que el Señor quite a los corruptos, etcétera. A veces se hacen oraciones tan pasionales, pero la Biblia lo que está diciendo es, oren por la salvación de ellos. Por lo que pides la salvación de ellos. Ahora alguien podrá decir, ¿y qué no es bueno orar porque Dios les dé dirección? Sí, es bueno orar por la dirección de nuestros gobernantes, pero el punto es que la instrucción va encaminada a la salvación de sus almas, ¿sí? Ok, incluso la Biblia no apoya el que oremos para que sean cristianos los que sean quienes nos gobiernan, sino que se ore por la salvación de ellos, ¿sí? Ok, ahora, la iglesia entonces podemos ver que sí tiene una gran influencia, ¿sí? Es un cuerpo en esta tierra que tiene una profunda influencia, y tiene una influencia en las personas, tiene una influencia también en el gobierno, pero la influencia que nosotros tenemos como iglesia
es precisamente una influencia que tiene que ver de rodillas, que tiene que ver en el secreto de Dios, que tiene que ver en oración. Entonces, esa es la iglesia influyente en medio de la sociedad, en medio de las familias, no una iglesia que se va a las marchas, a las cuestiones políticas, sino que aquí el apóstol Pablo nos deja ver, y esto, recuerden, cuando el apóstol Pablo dice esto, quien estaba en la silla del imperio era nada más y nada menos que Nerón. Entonces, para que vean que no importa el personaje que se encuentre en el poder en ese momento, la iglesia está llamada a hacer su labor de oración y entonces a influir a través de la oración hacia las personas, gobiernos, la salvación de ellos, ¿sí? Ahora, dice el texto, oremos 1 Timoteo 2:2 por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. El versículo 1 nos dice, quiero que oren por todos, lo que está implicando, quiero que oren por la salvación de todos, y entonces en el versículo 2 entendemos que está diciendo, si oran por la salvación del gobierno, entonces el resultado es que para que vivamos quieta y reposadamente, se darán condiciones favorables. Y nuevamente volvemos a la misma instrucción tan sencilla que da la palabra de Dios. Los cambios realmente, podemos ver que los cambios no se van a gestar en la presidencia de alguna ciudad, sino realmente en la oración de la iglesia. La iglesia va a influir para que podamos tener estas condiciones favorables, para poder vivir quieta y reposadamente. Aquí la palabra quieta me llama la atención porque significa que no se agita, que no causa turbulencia en la vida nacional. Y aquí tenemos entonces pues una regulación, que la iglesia no es una fuerza política, que la iglesia, los ministros no estarían llamados a formar parte de las filas de un partido político. Nosotros sabemos que existió hace tiempo un partido cristiano que no ganó los votos, pero ese no es el punto. O sea, el camino no es la política, el camino es la oración, lo que el Señor nos está presentando, ¿sí? Entonces la iglesia va a orar por la salvación de todas las personas, por la salvación del gobierno. Al orar por la salvación de las personas, nosotros afectamos el núcleo más importante de toda sociedad, de toda nación, que es la familia, y al orar por el gobierno, nosotros estamos afectando nuestra sociedad. Entonces, la instrucción que nos presenta el apóstol Pablo es a la oración, y el Señor promete que cuando nosotros oremos por la salvación de ellos, podremos vivir, o el resultado será vivir quieta y reposadamente, ¿sí? La palabra dice para vivir en toda piedad y honestidad, actitud de reverencia, actitud moral, que nos hablaría de una sociedad que estaría encaminada en buenos términos, ¿sí? Ok, entonces el primer punto, orar por la salvación de todos, y el segundo, Dios quiere que todos sean salvos, ya los hemos agotado. Y por último, vamos a ver las condiciones para la oración evangelística, porque aquí se presenta también un principio muy sencillito, pero que a veces se pasa por alto, y que si se pasa por alto, pues entonces el resultado de la oración que el Señor está prometiendo seguramente no se va a dar, ¿sí? Pienso yo en algún momento, porque veía en la noche de unos compañeros, de unos amigos pastores que suben en sus redes sociales que estuvieron en unos eventos masivos, suben las fotografías, se ven ahí ellos en el micrófono, en el pedestal hablando, y dicen, los dos hacen comentarios en relación a que estamos orando por la ciudad, etcétera, y lo cual digo, pues qué bueno que se esté orando por la ciudad. Y cuando mueven la cámara se ven las personas ahí orando y demás, pero por un momento pensé, si tenemos nosotros el siguiente ingrediente, la siguiente petición que hace el apóstol Pablo que debemos de tener cuando oremos. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar,
por todos los hombres, como hemos visto, porque Dios quiere que todos sean salvos, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y aquí tenemos entonces dos requisitos. Aquí mucha atención, ¿sí? Si nosotros no tenemos estos dos requisitos, pues lo mejor es resolver estos conflictos en nuestro corazón, primeramente arrepentirnos, porque entonces no estamos en una buena condición para poder elevar nuestra oración delante de Dios. Sin ira ni contienda, ¿qué significa esto? Bueno, esto tiene que ver por lo que les decía al principio. Los judíos eran muy celosos en su etnia. Ellos veían solamente la clase judía, la clase gentil, y para ellos solamente los buenos somos nosotros. Los gentiles es mi pueblo, mi raza, mi nación, y los demás son malos, son pecadores, no son merecedores de las bendiciones de Dios. Entonces el apóstol Pablo, como les decía, tiene que regular esta parte y decirles, resuelvan el conflicto de su corazón. No pueden tener ira y contienda dentro de su corazón, ¿sí? Ahora, aquí, bueno, todos tenemos cara de mexicanos. Nadie creo que tenga alguna ascendencia judía, pero el día de hoy, si bien no hablamos de mi pueblo, de mi raza, de mi nación, lo que sí hablamos el día de hoy es de mi iglesia, de mi doctrina, de mis miembros. Y cuando en un cuerpo de Cristo se tiene este conflicto de decir es que nosotros somos los buenos, es que aquí es mi iglesia, es que es mi doctrina, es que son mis miembros, es que es mi filosofía, es que es mi manera de llevar las cosas, tenemos ahí un problema. ¿Por qué? Porque al tener nosotros este problema en nuestro corazón, realmente estamos evidenciando que existe ira y contienda dentro de nuestros corazones. Y si existe esta ira y contienda dentro de nuestros corazones, no estamos cumpliendo las condiciones para orar por la salvación de las personas, ¿sí? Sería realmente irónico, pues, ¿cómo oras por la salvación de las personas cuando tu corazón no está siendo salvado de tu propio corazón y estás con estos conflictos? Entonces aquí el punto es que necesitamos entender, quitar cualquier situación de ira o de contienda, resolver las situaciones en nuestro corazón para tener un corazón totalmente abierto, amante como Dios hacia todas las personas, hacia todos los gobernantes, no importando el tipo de partido, etcétera, ¿sí? Porque a veces en algunas de estas reuniones yo me he percatado que cuando oran por gobernantes de cierto partido, oran de una forma muy amable, y cuando les toca orar por un gobernante de otro partido, Señor, derríbalo, quítalo y exhíbelo. Entonces, ¿por qué aquí se está dando evidencia de esto? Hay ira y contienda dentro del corazón, ¿sí? Y el otro punto, muy interesante, dice manos santas. Ahora, la palabra manos santas no nos está significando alguna formalidad externa. No nos está diciendo el apóstol Pablo, van a caminar, van a moverse, se van a vestir como soldados, van a hacer guerra espiritual, etc. No nos está hablando de nada externo. Cuando refiere a manos santas, de hecho este término manos, en la literatura, en la hermenéutica, esta es una figura retórica, una sinécdoque, que es cuando se describe una cosa por la parte o una parte por el todo por una parte o una parte por el todo. Entonces aquí cuando refiere manos, o sea, al decir manos santas, se está refiriendo a la persona, es decir, se refiere a una parte, pero es la totalidad de la persona. Y cuando entonces se refiere a manos santas, nos está hablando esta figura, este simbolismo de manos santas a lo largo de todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos habla de manos que no han sido manchadas de maldad. Entonces, esto nos está implicando una persona no manchada de maldad, y para ser más precisos y concretos, nos está hablando de santidad. Y entonces tenemos ahí ese elemento necesario que a veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero como que no se enfatiza en las reuniones de oración, no se enfatiza este punto.
De hecho, hasta sería un tanto molesto. Imagínense que estamos en una reunión de oración. Ya estamos todos listos para orar. Y que el que va a presidir la oración diga, bueno, hermanos, ¿listos para orar? Sí, amén, el Señor se va a mover con poder y demás. Muy bien, hermanos, les hago una pregunta. ¿Están viviendo en santidad? Y las personas hasta dirían, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. O sea, como que se molestarían, dirían, pero ¿esto qué tiene que ver? Lo resolvemos con, Señor, perdóname por mis pecados, perdóname porque acabo de ver cosas que no debía, dije cosas que no debía y resuelvo esa situación con una oración. No, ese no es el punto. La Biblia lo que nos está demandando es una vida santa antes de entrar a la presencia de Dios y para permanecer en la presencia de Dios. Ahora, vemos este elemento, la santidad, lo vemos entonces que está muy ligado dentro de las instrucciones que dio el apóstol Pablo. La santidad, vean cómo está tan ligada a esta actividad de la oración. En otras palabras, si no hay santidad, no puedes orar por todas las personas, no puedes orar por tus gobernantes. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero resolver el problema en nuestras vidas, pedir perdón, caminar en santidad con el Señor y estaremos orando, ¿sí? Entonces, esta oración de la que ha hablado Timoteo 2, del 1 al 8, nos está demandando santidad. Ahora, también como lo vimos, cuando vimos la oración del Señor, esta oración del Padre Nuestro, que como lo estudiamos, nos habla de una oración privada. Vean que Mateo 6:9 dice, ustedes pues van a orar así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y la expresión ya que estás en los cielos, cuando vimos esta clase, explicábamos que estás en lo alto, que no formas parte de mi mundo, de esta tierra. Y el simbolismo de cielos tiene que ver también en la Biblia con pureza, con santidad. Entonces, nos estamos refiriendo dirigiendo a un Dios santo y luego le decimos santificado sea tu nombre, lo cual está implicando, Señor, que seas tenido por santo, que seas respetado como santo, pero para que nosotros oremos que el Señor sea tenido como santo, reverenciado como santo, primeramente nosotros tenemos que hacerlo en nuestras vidas. Entonces, con esto vamos cerrando esta parte de la oración y el evangelismo. Y vemos que es sumamente importante este elemento de la santidad. Si no hay santidad, no podemos incluso ni siquiera orar al Señor de manera privada y no podemos orar ni siquiera al Señor de manera corporativa, orando por la salvación de las personas, orando por las autoridades. Entonces, primero de Timoteo 2, 1 al 8 nos ha presentado estos tres bloques que ya los vimos, orar por la salvación de todos. Dios quiere que todos sean salvos y las condiciones para la oración evangelística. Muy bien, ¿alguna duda antes de concluir esta clase? ¿Está todo claro? Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a terminar la clase y vamos a continuar ahorita.